buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Madre mía, todavía sigo con la voz de ayer, del Metropolitano. Muy buenas, Rusadir, Tomigi, Arturisi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con este episodio número 7 del Informativo Colchonero, donde vamos a hacer un post partido doble, porque vamos a tratar algunos temas que quizás se nos pasaron ayer en el análisis, porque, claro, lo hacemos en caliente, luego salen más imágenes, más declaraciones post partido, y también estos informativos de lunes, martes, nos gusta traer ese tipo de contenido y también información, sobre todo esa última noticia de Mateo Moreto en relevo, hablando un poco de la renovación tanto de Coque como de Mario Hermoso, el interés del Atleti en Mateo Alemany, cómo está Correa, porque parece que hay preocupación en el Atleti tras la entrada de Bellingham, así que informativo de estos que nos gustan. Da gusto empezar la semana de esta forma con la victoria del Atlético de Madrid frente al Real Madrid, un magnífico partido que hizo el Atleti ayer y que pudimos también disfrutar después aquí en el canal analizando el encuentro. Tenéis el vídeo en el canal para cuando hayáis acabado de ver este informativo episodio 7, también os podéis pasar a ver ese análisis y nada, vamos a por este episodio número 7. Antes de empezar, os recordamos que tenéis disponibles los parches de padres a hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados, podéis contactarnos por correo electrónico de padresahijoscontacto@gmail.com. También por Twitter y por Instagram. Siempre dejamos todo en la descripción por si estáis interesados. Así que, una vez dicho esto, empezamos. Y vamos a empezar, yo creo que de la mejor manera, viendo uno de los vídeos que se han hecho virales después del partido. Es viendo a los jugadores cómo cantan y celebran junto a la afición del Atleti. Mira que el Atleti hizo un gran partido sobre el terreno de juego, pero casi lo mejor, yo diría incluso que fue el ambiente que hubo en el Metropolitano. Ya lo comentamos ayer en ese análisis. Fue uno de los mejores partidos que se ha vivido en el Metropolitano, yo creo, en el Atlético de Madrid. Y es que, como decía Diego, yo creo que desde el partido ante el City en Champions no se veía algo igual, esta comunión entre el equipo y la afición. Y la verdad es que cuando se juega así y se disfruta así en el campo, da gusto. Me atrevería a decir que es uno de los mejores ambientes que ha habido en el Metropolitano, aparte del partido contra el City, el Liverpool, contra el Arsenal. Creo que la noche que se vivió ayer en el Metropolitano volvimos a ver el Calderón, las ganas que había, la efusividad que tenía la gente y ver esa unión que hay entre el equipo y la afición es algo importantísimo, lo recalcó Simeone en rueda de prensa. Antes de nada, mil gracias a Sergio por esos 3 mesazos. Muchísimas gracias. AUPA Atleti y AUPA de padres a Y hijos. aupa tú, Sergio, muchísimas gracias. 3 meses ya aquí con nosotros. Ahí tenías a Luis dándote la bienvenida por tercera vez. Gracias. Mil gracias, Sergio. Y lo que estábamos comentando, que mola mucho ver la unión que hubo y las ganas que tenía la gente de animar. Lo hemos comentado a lo largo del verano, el equipo consiguió enganchar a la gente, lo único que, bueno, hubo el mercado que hubo, también este comienzo un poco accidentado con ese partido en Mestalla, pero bueno, el Atleti ayer volvió a jugar un derbi que siempre hay esa emoción, siempre hay esa rivalidad. Se vistió de gala el Metropolitano, el equipo estuvo a la altura de la afición y ya te digo, yo creo que es uno de los mejores ambientes y demostrando que el Metropolitano también puede tener su esencia propia. Y otro derby más que gana Simeone. Vamos a hacer un poco un repaso porque salían también las estadísticas post partido. Nos fijamos también en lo que comentaba Fran Martínez de la Liga en Directo. Dice, derbis antes de la llegada de Simeone, 100 derrotas en 193 partidos. Son un porcentaje de un 51,81% de derrotas en los derbis. Derbis tras la llegada de Simeone al banquillo del Atlético de Madrid son 15 derrotas en 40 partidos. Ha reducido el porcentaje de derrotas en 37,5%. Y también lo que comentaba Stats ATM en Twitter, 41 derbis antes de Simeone, desde el 4 de enero del 92 al 26 de noviembre del 2011,
3 victorias, 10 empates y 28 derrotas. Entre todas ellas también recordamos mucho la racha que no podíamos ganarle al Real Madrid durante 14 años seguidos. Después de Simeone, con Simeone ya en el banquillo, 41 derbis entre el 11 de abril del 2012 y el 24 de septiembre de 2023, 11 victorias, 14 empates y 16 derrotas. Se ha igualado una barbaridad el balance de los derbis con Simeone en el banquillo. Es lo que ha hecho Simeone con el Atleti es impresionante y también con lo que ha producido en el Real Madrid y poder competir contra ellos, porque nosotros la primera vez que vimos ganar al Atlético Madrid, al Real Madrid, fue en la final de Copa del 2013. Teníamos 12 años, tuvimos que esperar 12 años para ver lo que era ganar al Real Madrid y a partir de ese momento has visto cómo el Atlético de Madrid ha competido de tú a tú al Real Madrid y ha marcado el camino a seguir y lo que pudimos disfrutar ayer siempre se va a celebrar por todo lo alto, pero es algo que empiezas a normalizar, el poder competir contra el... Luego lo que comentabas, fuese al colegio hoy con la camiseta del Atleti, orgulloso que la derrota también lo haría, pero también con esas ganas y con el poder decir, os hemos ganado, hoy hay que vestir la camiseta del Atlético de Madrid con orgullo y eso es algo de los logros de Simeone, aparte del crecimiento que ha tenido el club, el crecimiento que ha tenido el Atlético de Madrid, el poder competir contra tu máximo rival, que es lo máximo en el fútbol y es algo que ahora mismo está al alcance del Atlético de Madrid. Además de Simeone, en rueda de prensa ayer, que ya lo vimos en directo en ese análisis, también comentaron un poco sus impresiones del partido, tanto Antoine Griezmann como Álvaro Morata. Nos fijamos en el internacional español porque le preguntaron un poco sobre el momento actual que está viviendo como delantero. Dice, si algo creo que he mejorado con el paso del tiempo es que estoy más preparado. Cuando llegas a una madurez total ya te tienes que retirar. Es una pena. No puedo controlar lo que piensa todo el mundo, a veces se reconoce mi trabajo y a veces no. Yo lo que quiero es retirarme del fútbol habiendo ganado un título con el Atleti. Sobre cuando se pudo ir en verano, ya sabéis que estuvo muy cerca de irse a Italia, dice, no controlo el mercado ni la prensa, tenía posibilidades, me senté con el míster y Gustavo y tuvimos una conversación cara a cara. Les dije lo que había y me dijeron que no me moviese. Me siento más importante de lo que me sentía el año pasado aquí. Y Griezmann, sobre todo, también hacía hincapié un poco en el cántico de Antoine Griezmann, que le cantaron todo el estadio prácticamente, porque dice estaba a puntito de que alguna lagrimita hubiese caído en ese momento. Se han visto también imágenes dentro del partido, llevándose la mano al corazón, besándose el escudo obviamente en la celebración, y la verdad es que ayer también fue un partido muy emotivo para Antoine Griezmann, que reconoce que casi casi se le cae alguna lagrimita. Es lo que comentamos en el análisis, que si ha habido una ovación merecida en los últimos años en el Metropolitano, sin duda es la que recibió ayer Antoine Griezmann. En el último partido de Liga ya se escucharon algún cántico en la despedida de los jugadores después del partido, pero es distinto durante el partido y que sea una ovación cerrada de absolutamente todo el estadio y a base de trabajo, porque es lo que ha hecho Griezmann, ponerse el mono de trabajo desde que llegó, siendo el mejor jugador de la plantilla de largo, es el que más trabaja, el que más pelea y aparte del futbolista y todo lo que da al Atlético de Madrid y cuando uno hace las cosas bien creo que hay que reconocerlas y así lo ha hecho Griezmann, que pudo pedir perdón de palabra, dijo que no, que él lo que quería era conseguir el perdón en el terreno de juego y creo que la actitud ha sido de 10. No, no creo que se pueda poner ninguna pega y creo que no se puede hacer mejor. Y pasando con Álvaro, el partido de ayer es lo que se lleva pidiendo mucho a Morata, que apareciese en los momentos importantes contra el Real Madrid, contra el Barcelona, y ahí es cuando puede cambiar Morata, porque las cifras del año pasado no son malas, pero también es lo que hemos ido comentando siempre, que tiene que aparecer en esos momentos importantes, en los partidos claves, como ayer hablábamos de la figura de Saúl, que siempre estaba en ese momento importante contra el Madrid, contra el Barça, contra el Bayern, los goles en Champions, contra el Leverkusen, etcétera. Es lo que se pide Álvaro Morata y ojalá sea este año el que dé ese salto, que en los momentos importantes aparezca el 9, que es la figura más importante en un equipo, es el que marca el camino y de hasta dónde puede llegar el equipo. Y a ver si Álvaro llega a esos 18 goles que habló con Simeone durante la pretemporada. También hace hincapié en esa conversación que tuvo con Gustavo y el Cholo cuando estaba sonando con mucha fuerza para ir a Italia. Juanma López viajó a Italia y habló con equipos como el Inter, pero finalmente, también lo comentaba ayer Mateo, ninguno llegó a los 20 millones que pedía el Atlético de Madrid, finalmente se quedó y su comienzo ha sido muy bueno, a ver si encuentra la regularidad, que es lo más importante, en un jugador como Morata, que siempre se ha caracterizado un poco por las rachas, aunque la racha que tiene este año, en este comienzo, creo que nunca la ha tenido.
Y dos jugadores también están de celebración, además de por esa victoria en el derby, porque cumplen 300 partidos en la liga. Oblak, 300 partidos, Saúl 300 partidos entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Hay que decir que Oblak ha igualado a Calleja y es el octavo jugador del Atlético de Madrid con más partidos en la historia y se ha convertido también en el cuarto portero extranjero con más partidos en la historia de la liga. El partido de Saúl también lo comentamos ayer. Rápidamente, vamos con algunas estadísticas. Son 90 minutos los que jugó, dos asistencias. Creo que es la primera vez que da dos asistencias en un mismo partido, aunque ante el Rayo dio dos, pero le quitaron una, que fue por ese rechace de Aridane que finalmente marca Memphis el gol. 88% de precisión en los pases de Saúl, dos oportunidades creadas, un disparo, tres entradas ganadas de tres intentadas, cuatro duelos ganados, tres bloqueos y cinco recuperaciones, siendo el jugador con más recuperaciones del partido de ayer. El partidazo es increíble de Saúl y, como decimos, 300 partidos ya en liga para el ilicitano, también para Jan Oblak. Impresionante los números de ambos, creo que hay que reconocer, tiene mucho mérito lo de Jan Oblak porque es un portero que ha tenido ofertas de todos lados y nunca ha querido irse, siempre se ha querido quedar en el Atlético de Madrid y ahí está como uno de los capitanes, segundo capitán de la plantilla por detrás de Coqui, creo que tiene mucho mérito y por eso es un jugador tan querido, aparte de haber sido un magnífico portero y de serlo aún en día, creo que tiene mucho mérito el que siempre haya decidido quedarse. Él siempre ha dicho que mientras vea que hay algo en el equipo, mientras tenga esa confianza en que se puede competir, va a seguir en el Atleti. Y luego de Saúl, que está viviendo una nueva etapa, porque esto es importante, Saúl solo tiene 28 años, que aún quedan muchos años, ojalá, de Saúl, y parece ser que ha recuperado el camino y un poco se está viendo al Saúl de antes. La temporada pasada la acabó muy bien, los últimos partidos fueron muy buenos. El otro día contra el Rayo dejó muy buenas sensaciones, contra el Alache hace un buen partido, pero ayer ya fue una exhibición a la altura del otro día contra el Rayo Vallecano, un Saúl jugando con muchísima libertad, con esa capacidad de llegar a línea de fondo, buscar centros. Es un jugador que tiene muy buena zurda, sacó dos centros excepcionales, pero no solo con balón, sino lo que aportó en defensa, constantemente esa presión. Es un jugador con una capacidad física tremenda y en esa presión puede ayudar al Atlético de Madrid porque es uno de los futbolistas de la plantilla que mejor presiona y que más puede ayudar al equipo, así que ojalá recuperar a Saúl y si lo hacemos es un jugador muy aprovechable y que puede hacerse con un hueco como titular indiscutible por ese lado izquierdo. Pero lamentablemente no todo pueden ser buenas noticias y es que, según David Medina ha comentado en Marca, hay preocupación en el Atlético de Madrid por el estado de Correa tras esta entrada de tarjeta roja obvia para Bellingham, que finalmente no se llevó esa expulsión. Acabó con dolores el partido y después de esa jugada hay que decir que, según han puesto las imágenes Bein Sports, Azpilicueta le recriminó esa jugada a Bellingham, como es obvio, hablando en inglés, porque Azpilicueta ya sabéis que habla perfectamente inglés después de tantos años en el Chelsea, le decía fair play, y Bellingham le recordaba una jugada en la que había varios balones en el campo y decía que el fair play no se ha cumplido por parte del Atlético de Madrid. Ya por esa jugada no justifica nada la entrada que hace Criminal en el último minuto. Sí, parece querer justificar esa entrada a destiempo, sin sentido, con una fuerza desmedida por esos balones, que de hecho hay uno que pega una patada Kepa, no consigue sacarlo del campo y vuelve, y por eso Rudiger también despeja hacia la grada, pero es una entrada a destiempo que va a hacer daño a Correa, porque como vemos en imagen, Correa ya ha soltado el balón, él sigue yendo por delante y contacta dos veces con Correa, es que toca en las dos piernas de Angelito y lo comentábamos en el análisis que nos dejaba la sensación Correa que en los últimos momentos del encuentro, en los últimos minutos, estaba incómodo, estaba dolorido por esa entrada y que mañana, hoy, hacíamos referencia al día de hoy, que le iba a doler, porque esos golpes en frío es cuando empiezan las molestias, porque los golpes es lo que tiene y veremos hasta dónde puede llegar el alcance de la lesión. Yo creo que puede quedarse en un traumatismo, espero que no haya nada más grave. Hoy el Atlético de Madrid descansa, tienen día libre, mañana vuelven para preparar ya el partido contra Sasuna y mañana en el entrenamiento saldremos un poco más de dudas si puede estar Correa con normalidad o vemos que hace un trabajo apartado del grupo por esa entrada de Bellingham que tuvo que ser roja. El árbitro no quiso sacar esa tarjeta, el VAR no entró porque digo yo que quedase o imaginaron que es una acción que queda la interpretación del árbitro y luego también comentar la de Jiménez que ya hemos podido ver el partido más tranquilamente y sinceramente no entiendo que sea una entrada que pidan roja. Yo pensaba que había sido una entrada más dura y para nada.
Totalmente de acuerdo, yo también la he visto y es verdad que es una entrada fuerte porque también Sí, intenta, tarjeta amarilla claro, intenta clarísima, cortar corta la la jugada jugada, pero ya. y ya está, no, no hay mucho más, no hay más que ver la cara que estoy mirando ahora de Bellingham en la imagen, es que va a hacer daño directamente. Mira, ya que hablamos de árbitros, yo creo que este fue el único punto negativo del arbitraje de ayer de Alberola Rojas, porque el resto de jugadas, ya viendo más en frío el partido, yo creo que aciertan. Fuera de juego de Rudiger es claro, y después también se quejaba el Real Madrid de una falta de a Bellingham antes del primer gol del Atleti, pero pasa un montón de tiempo, pasan muchos toques en esa jugada del Atleti y de hecho es que ya es otra jugada distinta y para mí es gol perfectamente legal de Álvaro Morata el del primero. Y como digo, ya que hablamos de árbitros, ya se conoce oficialmente cuál va a ser el árbitro de los Osasuna Atlético de Madrid. Va a ser Martínez Munuera, en el bar va a estar González Fuertes. González Fuertes es un árbitro que tampoco nos parece demasiado bueno, pero bueno, va a estar en el bar, veremos a ver si entra o no, si tiene que entrar o no, pero a ver si sigue un poco la línea del arbitraje de ayer, porque yo creo que fue bastante bueno. Sí, yo creo que salvo la tarjeta roja estuvo acertado porque luego la otra jugada del fuera de juego, pues una acción que queda a interpretación, pero el fuera de juego es acertado. Rudiger está en fuera de juego porque interfiere en la jugada, yendo con Hermoso, no permite llegar al defensor y por ello es un fuera de juego posicional porque Rudiger interviene en la jugada y por lo demás creo que está bien, es correcto y a ver si Martínez Munuera hace un arbitraje en condiciones, limpio, que no haya favores hacia ninguno de los dos equipos y también ya ahora el Atleti empezará a preparar el partido contra Osasuna. Hay que seguir celebrando esa victoria contra el Real Madrid, pero pensar en el partido del jueves porque de poco sirve haber ganado ayer domingo y el jueves liarla contra el Osasuna, al igual que el Cádiz. El Atlético de Madrid ha hecho algo muy importante, creo que tiene que ser un subidón para el equipo, muchísima motivación la victoria de ayer, pero ahora hay que seguir con el trabajo que queda muchísimo por delante. Y por cerrar un poco con el tema derby, vamos a ver también algún detalle. Godín fue con su familia al Metropolitano, ya fue hace varios días, ya lo vimos aquí en De Padres a Hijos, como le enseñó a su hija todo el estadio. Y vemos también, imagen muy curiosa, Simeone después del partido, junto con Carla, bromeando con Juanfran. Estaba por ahí también Godín, Villa. La verdad es que el buen rollo se hizo notar después del partido y nos alegra mucho ver este tipo de imágenes, que Simeone sigue con un gran contacto con sus exjugadores. Una relación entrenador-jugador que acabó en una amistad que se ve siempre. El otro día estuvieron comiendo en la casa de Simeone y ayer Diego Godín pudo estar en el Metropolitano y se llevó una ovación tremenda de todo el estadio. Es un jugador muy querido que yo creo que va a acabar en el Atlético de Madrid. Ya veremos con qué función. Y el uruguayo, al igual que Juanfran, Villa también estuvo por el trabajo que desempeñan en Dazón. Estuvieron hablando con Simeone después del partido y también el Cholo en esa entrevista habló un poco de la sensación que tenía con la entrada de Bellingham y por qué no le parecía más la de Jiménez. Y bueno, ya pasamos a informaciones, pasamos a actualidad, pasamos a noticias, porque hay que hablar de Matteo Alemany. Esta es una información de hace varios días y es que primero, según adelantaba Relevo y también confirmaba Mundo Deportivo, el Atleti habría contactado con Matteo Alemany, el antiguo director deportivo del Fútbol Club Barcelona, porque piensa en él por su buena labor precisamente en el mercado del Fútbol Club Barcelona, un mercado bastante complicado económicamente, pero que siempre ha hecho ingeniería financiera, como nos gusta decir, para hacer una mejor plantilla del Fútbol Club Barcelona. Gilmarín lo ve como una gran oportunidad de mercado, perdón, ahora que está libre y cree que podría ayudar mucho a fichar y a negociar las renovaciones, de las que por cierto ahora a continuación hablaremos, y a controlar los límites financieros. Sería para trabajar junto a Gilmarín y Andrea Berta, no sería para sustituir, según informa Enrique Ortega en Relevo, a Andrea Berta, sino que sería trabajar con él codo con codo para la planificación deportiva del año que viene. Mateu me parece una persona de fútbol y que se sabe mover muy bien. Lo vimos con el Valencia y con el Fútbol Club Barcelona y creo que es una persona muy interesante. Ahora, un director deportivo necesita dinero para poder hacer movimientos, necesita inversión por parte del club y a mí la figura de Andrea Berta no es que me entusiasme mucho, pero también en este mercado de fichajes creo que poco puede hacer cuando apenas hay dinero para gastar y sin dinero ningún director deportivo, por mucho que mire, va a poder fichar. Si le prometen que pueden hacer movimientos, me parece una figura muy interesante para el Atlético de Madrid y que puede dar mucho. Parece ser que sería trabajando conjuntamente con Andrea Berta y ojalá que haya un proyecto deportivo interesante en el que por fin haya inversión y que tenga una figura como Mateu entre sus filas y luego también con Andrea Berta que igual se complementan bastante bien porque la figura
de Deco hizo bastante daño en el Fútbol Club Barcelona y por eso ha venido la decisión de Mateu, aunque creo que va a tener mucha competencia el Atlético de Madrid y muchos intereses por parte de equipos extranjeros, o no el Aston Villa, pero creo que también se meterá algún equipo importante. Habrá que ver qué pasa con Mateo Alemany. A mí también me parecería un grandísimo fichaje para la dirección deportiva, pero claro, como decís ahí en el chat, si se invierte el dinero, yo creo que Mateo sería un gran fichaje, pero veremos a ver cuál es la idea del Atleti de cara al próximo mercado de fichajes. También, como hemos dicho, Mateo va a ser una pieza importante si llega, obviamente. Para el tema de renovaciones, pasamos ya al tema de renovaciones porque Savic es uno de los que tendría que renovar si quiere el Atlético de Madrid, obviamente, y el montenegrino, porque termina contrato en 2024. Y es que Savic, antes de este derby, dio entrevistas, al igual que otros muchos compañeros suyos del Atlético de Madrid, y le preguntaban sobre Arabia Saudí. Recuerdo perfectamente aquí en este canal, en el mercado de fichajes, cuando sonaba el Al-Shabaab de Carrasco para Savic, y decía el montenegrino: tuve algunos contactos, pero nada significativo, porque mi deseo siempre fue quedarme aquí porque me siento bastante bien, fuerte, y creo que todavía tengo más para darle a este equipo. Así que Savic admite esos contactos, pero no se fue por decisión propia. Así parece que lo decidió el montenegrino. Fue a finales de agosto que sonó el Al-Shabaab para fichar a Stefan Savic, al igual que el Al-Ahly. También fue uno de los equipos que se interesó en el montenegrino. Se habló de un interés, pero finalmente no llegó a nada porque no se habló de ninguna oferta, que igual el Atlético de Madrid pedía 10 millones de euros, pero no llegó ninguna oferta al Atlético de Madrid y finalmente Savic se quedó. Ayer hizo también un grandísimo partido. En Lazio, contra la Lazio, también estuvo bastante bien. Lo único que es un jugador que habrá que ver qué pasa con él a final de temporada. Acaba contrato en verano y habrá que ver si el Atlético de Madrid decide renovar a Stefan Savic o puede salir libre, que es algo que no sé si valorará el club. Siguiendo con las renovaciones, nos fijamos sobre todo en la información de Mateo Moreto en relevo, en un artículo donde hablaba de Coque y de Mario Hermoso. Decía Mateo Moreto que aún no ha habido ningún avance en las renovaciones ni de Coque ni de Mario Hermoso. Las partes van a decidir más adelante cómo enfocar las negociaciones y qué camino tomar. Se hablaba también, obviamente, que al final del mercado el siguiente paso, el del Atlético de Madrid, era hablar sobre las renovaciones, pero parece que van con calma Coque y Mario Hermoso. Sobre todo Mario Hermoso, creo que también en alguna entrevista ha dicho que a él no le importa esperar, todavía tiene un año de contrato y de momento va a ver un poco lo que pasa con el Atlético de Madrid. En los próximos meses saldremos de dudas. Con Coque no va a haber ningún tipo de problema, al igual que con Simeone, que parece que octubre puede ser el mes para retomar las conversaciones con el técnico argentino. Y Coque quiere seguir, el Atlético de Madrid quiere que siga Coque y ahí no va a haber ningún problema. Luego con Mario Hermoso pues habrá que ver, porque la oferta del Atlético de Madrid va a ser a la baja, va a cobrar menos de lo que cobra actualmente y habrá que ver cuál es la disposición del futbolista, si quiere realmente seguir en el Atlético de Madrid a pesar de esa bajada de salario o acaba contrato, y ahí es cuando podría firmar un contrato muy jugoso, porque seguramente hay equipos de la Premier League interesados en Mario, o incluso en invierno el Atlético de Madrid, ante el temor de que pueda salir libre, que se busque un traspaso. Pero eso es adelantarnos, porque igual Mario Hermoso recibe una oferta que le gusta por parte del Atlético de Madrid, renueva y se cierra, pero en los próximos meses, porque, como han comentado, ahora mismo no hay ninguna conversación ni por Coque ni por Mario Hermoso. En ese mismo artículo de Mateo Moreto en relevo hablaba, además de esas renovaciones de Coque y de Hermoso, sobre Joao Félix, también sobre Joao Cancelo, pero nos fijamos sobre todo en Joao Félix, en el atacante, porque Mateo Moreto desmentía un poco lo que se comentaba el otro día desde Mundo Deportivo. El otro día ya lo trajimos también aquí en De Padres e Hijos, parecía, según Mundo Deportivo, que el Atleti pediría unos 80 millones a día de hoy por Joao Félix, según las conversaciones que ha podido haber entre Barça y Atleti, pero Mateo lo desmiente porque ha dicho que a día de hoy no hay negociaciones entre Atleti y Barça por Joao Félix. El Barça se lo va a pensar en su debido tiempo y es algo que también comentábamos aquí, que nos parece demasiado pronto para decir que el Atleti va a pedir 80 millones. Todavía queda toda la temporada y puede pasar de todo con Joao Félix, desde que se salga y que pueda pedir más dinero a que tú tenga lesiones o que baje su nivel y el Barça finalmente se decida por no quererlo. Yo ya comenté que me parecía absurdo directamente hablar de un precio por Joao Félix a principio de temporada. Otra cosa que estuviésemos en mayo con el mercado a punto de comenzar y que ya sabemos cuál ha sido el rendimiento de Joao Félix, pero ahora mismo es una incógnita. Ha empezado bien, pero también empezó bien en el Atlético de Madrid, empezó bien con el Chelsea y el problema de Joao Félix es que siempre se ha ido diluyendo, que igual este año no lo hace y el Atlético de Madrid puede sacar un buen dinero por el portugués, pero es algo que no sabe nadie, no sabe el jugador, no sabe el Atlético de Madrid, no sabe el Fútbol Club Barcelona, tampoco saben los equipos de fuera que pueden entrar en una puja por Joao Félix y por eso que creo que hay que tener paciencia, ver cómo va
transcurriendo la temporada, cómo es el rendimiento de Joao Félix y luego a final de temporada, en junio o julio, ahí ya veremos si el Barça sigue interesado en él, si entra algún equipo de fuera o a lo mejor el Atlético de Madrid no hace buena temporada y vuelve a tener el problema de Joao Félix. Ojalá no sea así, porque creo que el culebrón de Joao Félix otro verano no sentaría nada bien. Antes de continuar con este informativo colchonero, si os está gustando podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. También, como nos gusta hacer en este tipo de informativos colchoneros, vamos a repasar un poco el nivel de los rivales del Atleti en esta fase de grupos de la Champions League. Hay que decir que el Feyenoord iba ganando por 0-3 al Ajax, en casa del Ajax, pero el partido se suspendió por lanzamiento de bengalas, pero bueno, el partido no le quedaba mucho tampoco y por lo que he leído ha sido un festival sobre todo de contraataques del Feyenoord, doblete de Santi Jiménez y el último gol también de Paixão. El Celtic por su parte ha ganado 3-0 este fin de semana al Livingston fuera de casa con goles de Atate, O'Reilly y Maeda, y la Lazio ha empatado a 1 frente al Monza con un único tanto de penalti de Immobile. Así que ese es el repaso de los rivales Champions. Sobre todo nos fijamos en el Feyenoord porque es el próximo rival la semana que viene y la verdad es que ganar 3-0 al Ajax tiene bastante mérito. Bueno, es un Ajax distinto porque este año están horribles. El comienzo del Ajax ha sido malísimo y eso que nos han movido mal en el mercado de fichajes, pero es un desastre de equipo actualmente. Lo único que el Feyenoord me parece de lo mejorcito que hay en Países Bajos, por eso ganó la liga el año pasado y tiene un jugador diferencial como es Santiago Jiménez, que no va a poder estar en el Metropolitano. Eso es una muy buena noticia para el Atlético de Madrid y que dio un festival con esos 2 goles, la asistencia y el Feyenoord, que es un equipo que tiene muchísimo peligro a la contra, y ya te digo, me parece de lo más completo que hay ahora mismo en Países Bajos y que vamos a poder ver el 4 de octubre a las 7 menos cuarto en el Metropolitano. Y luego por parte del Lazio, el último rival del Atlético de Madrid, sigue con esa mala racha en Liga Italiana, mal comienzo del conjunto romano. Y luego el Celtic, que también veremos en el Metropolitano con ese empate. Sí, y el partido se suspendió como hemos comentado, pero fue en la segunda parte ya con 0-3, así que se reanudará con ese marcador y terminará el partido supongo en los próximos días. También nos gusta hacer en este tipo de informativos colchoneros el repaso a los cedidos. Ya hemos hablado antes de Joao Félix, que dio la asistencia, Perdón, he incluso... dicho que el empate del Celtic, victoria, perdón. Victoria, sí, 0-3. ante el Livingston. Hemos hablado de Joao Félix, dio una asistencia en esa remontada frente al Celta, Joao Félix, así que volvió a ser importante. Hay que decir que Carlos Martín jugó ayer ante el Leganés con el Mirandés, perdió 1-3, tampoco hay demasiado destacable en cuanto al marcador, porque Carlos Martín no fue decisivo en este sentido para el equipo de Miranda del Ebro. Y esta noche a las 9 hay un Zaragoza Racing de Ferrol en el que podremos ver a Germán Valera, a Mollejo y a Santiago Mourinho, pero también nos fijamos en el partido del viernes, ese Alavés que perdió ante el Athletic Club, porque Samu Morodion volvió a salir en la segunda parte, pero tuvo ahí un error en un remate bastante claro, que le pega mal, se tropieza un poco con el balón. Es verdad que le está costando un poco este inicio con el Alavés, todavía no ha marcado con el conjunto de Vitoria, pero yo tengo todavía la esperanza de que conforme vayan pasando las jornadas se vaya adaptando y pueda ser importante en el conjunto de Luis García Plaza. Está siendo complicado su inicio, pero también ha tenido pocos minutos porque cuando ha jugado la mayor parte de los minutos que ha tenido ha sido desde el banquillo, es difícil entrar y luego, claro, hay veces que entras, justo te vienen ese tipo de ocasiones, el fallo es bastante grave por parte de Samu, pero creo que hay que tener paciencia con él porque, claro, de repente llegó ese partido contra el Atlético de Madrid, viene con el Granada, marca gol y creo que se crearon unas expectativas muy altas con Samu, es un jugador muy joven que tampoco ha tenido una experiencia más que ese partido contra el Granada en fútbol profesional, venía del Recreativo Granada, que estaban en segunda Real Federación, consiguieron el ascenso con muy buenas cifras y me parece que es un jugador con muchísimo potencial, pero creo que hay que ir con calma, tiene que tener confianza, que creo que Luis García Plaza se la va a acabar dando, lo único que va a ir poco a poco con él, está teniendo minutos más desde el banquillo, con un rol más de suplente, pero creo que a lo largo de la temporada veremos más a Samu y ojalá haga una dupla a final de temporada con Juliano. Y bueno, hay que ir al Atlético de Madrid B porque este fin de semana ha empatado ante el Ibiza en un partido bastante meritorio, porque el Ibiza es uno de los cocos de este año de Primera Real Federación, viene de haber jugado estos últimos años también en Segunda División, y fue un empate a 1 con gol de Salim El Llevaré, un gran gol, a pase de Pablo Pérez en el lateral izquierdo. También está destacando mucho Pablo Pérez, el lateral izquierdo que ha venido procedente del Sevilla Atlético. Y la verdad es que gran gol de Salim que permite un punto, yo creo que importante. Son 5 puntos en 5 partidos del Atlético de Madrid B. Y yo creo que es un poco lo esperado, ¿no? Porque Primera Real Federación es un salto bastante grande. Y yo creo que el Atleti está compitiendo bien en prácticamente todos los partidos.
Y creo que está mejorando poco a poco el equipo. Lo único que empezó muy bien la temporada con esa victoria 2-0 ante el Antequera. También la pretemporada fue bastante positiva para los de TVNet, pero Primera Real Federación, lo comentamos cuando salió el grupo, que es un grupo muy exigente y que luego que es un fútbol prácticamente profesional y el salto de Segunda Real Federación a Primera es un abismo. Cambia por completo cada equipo, la calidad de los futbolistas. Es impresionante ver la diferencia que hay entre unos jugadores de Primera Real Federación con unos de Segunda y luego jugadores muy experimentados, a diferencia que el Atlético de Madrid la mayoría son chicos que vienen del juvenil, que vienen de Segunda Real Federación, que vienen de otros filiales y son futbolistas que están aún casi en una etapa de formación y por ahora no se pueden sacar conclusiones de dónde va a estar el Atlético de Madrid, pero veo que va mejorando poco a poco y sobre todo adaptándose a una liga tan exigente como es Primera Real Federación. Y bueno, este fin de semana no ha habido Liga F, no ha habido fútbol femenino en España porque la selección española tenía partido el pasado viernes ante Suecia, Suecia 2, España 3, y destacamos sobre todo la actuación de Eva Navarro saliendo desde el banquillo y marcando un absoluto golazo desde fuera del área, un tiro con rosca, pero también potente. La verdad es que si no habéis visto el golazo de Eva Navarro, jugadora del Atlético de Madrid, os lo recomiendo porque es un absoluto golazo. Vamos también con más noticias. Footy Antes de Headlines. nada, Dani, que Sí, se nos va a pasar si no, horarios confirmados del Atlético de Madrid, tanto para la jornada 9 como para la jornada 10. Jornada 9, Atlético de Madrid, Real Sociedad, en casa, domingo 8 de octubre a las 4:15. Buen horario, sí, sí, sí. porque el próximo es contra el Cádiz a las 9 y también Osasuna es a las 9:30. Horarios un poco tardíos, pero contra la Real Sociedad retomamos los partidos a las 4:15. Y en la jornada 10 nos toca ir a Vigo contra el Real Club Celta de Vigo. Y es el sábado 21 de octubre a las 9 de la noche. Juega el Atlético de Madrid en Vigo, así que ya conocemos dos nuevos horarios para disfrutar del Atlético de Madrid. Sí, para ir planificando un poco posibles viajes, para la gente que quiera ir a Vigo, también para ese partido ante la Real Sociedad. Así que ahí quedan esos horarios. Y vamos con más noticias porque Footy Headlines publicaba un poco lo que Nike tiene clasificado a los equipos que viste. Viste al Atleti, viste al Barça, viste al PSG. Y al Atleti lo coloca la propia Nike en un Elite B, por detrás de equipos como el Chelsea, como el FC Barcelona, como el Tottenham, que a mí esto me ha llamado bastante la atención, el Liverpool o el PSG. Está igualado, para que os hagáis una idea, con el Corinthians y con Inter de Milán, como vemos. A mí me parece que el Atleti podría estar más arriba en esta clasificación, pero bueno, es una clasificación que hace Nike para esos equipos a los que viste. Sí, sin lugar a dudas, sobre todo por encima del Tottenham, que es un equipo que lleva años en la deriva después de la final de Champions, pero imagino que eso lo hagan un poco con los ingresos que reciben de las equipaciones o por otros motivos que desconozco por parte de Nike. Creo que el año que viene va a ser un año muy bueno en ventas, en lo que se refiere a equipaciones, chandals y demás, todo merchandising del Atlético de Madrid con la vuelta del escudo y veremos si el Atlético de Madrid asciende en esa categoría que por ello, también eso hace que los diseños sean mucho más personalizados. Por ejemplo, el Barcelona siempre va a tener diseños más personalizados que el Atlético de Madrid, que la gama, por ejemplo, de terceras equipaciones siempre es la misma entre los equipos o la gama de entrenamientos. Y bueno, el año que viene también va a ser importante para el Metropolitano si se da esta noticia, y es que según informaba Rubén F. Vargas y también ha confirmado en ESPN Adam Schefter, el Metropolitano es el claro favorito para que la NFL se dispute en España. Es algo que ya comentamos hace varias semanas aquí en De Padres a Hijos, pero lo confirman, como digo, en ESPN. Dicen que la NFL está considerando al Metropolitano como uno de los sitios potenciales en España para los partidos de la temporada regular. Ayer le ganamos al Madrid. Y oye, también le podemos quitar la NFL porque se hablaba mucho del Bernabéu, del nuevo Bernabéu, para este fútbol americano para la próxima temporada. Una de las primeras personas en comentarlo fue del entorno de Twitter Athletic, como es Gianluigi Dragone, que dejó caer la posibilidad de que se pudiese jugar la NFL en el Metropolitano. Ya son varios periodistas y muy importantes. Esta última noticia es de un periodista muy importante referente a la NFL, que el Metropolitano podría coger la NFL y eso podría ser un buen batacazo para el Real Madrid con ese nuevo Santiago Bernabéu. Y también, para cerrar un poco este episodio, nos gusta fijarnos en exjugadores del Atleti. Hay que destacar el golazo de libre directo de falta de Carrasco en su debut. Bueno, no era su debut, era uno de los primeros partidos con el Al-Shabaab, pero golazo de falta de Carrasco, que yo os lo decía a Diego ayer, no recuerdo mucho a Carrasco marcar goles de falta, tampoco era el tirador. Cuando está Griezmann era Griezmann, también anteriormente había otros jugadores, Luis Suárez mismamente cuando estaba en el Atlético de Madrid, pero golazo de falta de Carrasco. Y hay que destacar también el partidazo del Newcastle, sobre todo por esas 3 asistencias de Trippier. Si no me equivoco, terminó el partido Sheffield United 0, Newcastle 8, y Trippier se puso las botas con esas asistencias, 3 asistencias y de hecho en centros, a centros de cabeza para los delanteros del Newcastle.
Trippier es buenísimo. Es un futbolista que a mí me fascina. No sé si decir que le echamos de menos porque Molina está a un nivel espectacular y creo que como carrilero es perfecto Nahuel Molina para el Atlético de Madrid, pero no sé, fue un jugador que marcó en toda la afición del Atlético de Madrid por las ganas que echaba, por lo que creció. Defensivamente se hizo un pilar del Atlético de Madrid y todo lo que aportó, cómo combinó con Marcos Llorente y también se tradujo en conseguir una liga y siempre han mostrado desde que se fue un cariño enorme al Atlético de Madrid y eso se agradece un montón, así que le deseo todo lo mejor a Kieran Trippier, que me parece que tiene un proyecto como es el de Newcastle muy bonito y en el que está siendo importantísimo, y luego Carrasco dejó un auténtico golazo. Sí que recuerdo algún gol de falta de Carrasco en su etapa en China, pero en el Atlético de Madrid yo creo que no tampoco. También hay que decir que no somos un equipo que marque muchos goles de falta, Es verdad. porque mismamente desde el gol de Suárez, no sé si ha habido otro de A falta, mí no me suena. alguno de Griezmann. Falta ese lanzador en el Atleti, porque las faltas pueden ser muy importantes, porque luego si Carrasco sí que sacaba alguna falta buscando centros que han acabado en gol, pero aquí vemos ese gol de libre en directo, un auténtico golazo, y luego la exhibición de Kieran Trippier. Un Trippier que, por cierto, siempre que tiene oportunidad habla a las mil maravillas del Atlético de Madrid, de Diego Pablo Simeone, como también lo hace Benjamín Lecomte, el portero, exportero del Atlético de Madrid, actualmente en el Montpellier, que fue el portero suplente de Jan Oblak, campeón de Liga, Lecomte, si no me equivoco, también en esta temporada 2021. Y a pesar de, obviamente, no tener la importancia que tuvieron en ese equipo ni Trippier ni Carrasco, Lecomte siempre habla muy bien del Atlético de Madrid. Le preguntan en esa entrevista para el Montpellier, dice: no creo que tenga palabras suficientes para describir al Atlético de Madrid. Es un gran club en lo futbolístico, pero también en lo que respecta a la gente que lo forma. Es un club con muchos valores, como puedes encontrarlos aquí. Los hinchas también son increíbles. Viví con un grupo y un entrenador fantásticos. Un entrenador de porteros absolutamente top. Es uno de los lugares un poco como aquí donde podría haberme quedado mucho tiempo. Por mucho que me digan que no he jugado ni un solo partido allí, lo cual es cierto, para mí esta visión de las cosas sigue siendo un atajo muy clásico por parte de gente que por un lado no conoce la posición de portero. Para mí hay diferentes formas de progresar. Están los partidos, claro, porque jugar siempre es el santo grial, pero cuando entrenas a diario con jugadores y con un portero de la talla de Jan Oblak, que tiene tantas cualidades, aprendes muchas cosas sobre el fútbol y sobre ti mismo. Como una persona agradecida y que entendió a la perfección lo que es el Atleti, porque estas palabras vienen de un futbolista que no tuvo ni un solo minuto en toda la temporada, pero que no es la primera vez que habla del Atlético de Madrid, habla las mil maravillas de Simeone, también habla de la importancia que tuvo entrenar con Jan Oblak y con un equipo como el Atlético de Madrid, pero finalmente no tuvo minutos, creo que un poco por su nivel, luego lo confirmamos con el Español, esas dudas que igual había dejado Lecom, oye, ¿por qué no había jugado? Creo que se le quedó un poco grande la Liga Española, pero aún así, gente que habla también del Atleti siempre es bienvenida. Sí, con Lecom cerramos este séptimo episodio de la tercera temporada del Informativo Colchonero. Este informativo colchonero que a mí me ha gustado bastante como ha quedado, porque hemos hablado de los detalles que no pudimos comentar ayer en ese análisis del derby, de ese Atlético Madrid 3, Real Madrid 1, aun con esa resaca del partido, y también sobre las últimas informaciones sobre Mateo Alemany, que suena para el Atlético de Madrid, sobre Coque y Hermoso y esas renovaciones. El propio Joao Félix también hablaba sobre el Mateo Moreto y esas molestias que podría tener Correa. Veremos a ver si se confirman o no en los próximos días, de cara al partido también del jueves ante Osasuna. Así que nada, digo, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos esta semana con más vídeos en el canal. Igual mañana hay un vídeo corto y si no, ya nos vemos el miércoles con la previa de ese Osasuna Atlético de Madrid. A ver si seguimos en la senda de la victoria, confirmamos la sensación que dejó el derby de ayer. Y nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado por el chat. Recordar que hay un vídeo en el canal, el análisis del partido, por si ahora tenéis otro ratito libre, pues podéis ver el análisis del encuentro de ayer. Y nada, nos vemos mañana. Y si no, ya el miércoles con la previa. Muchas gracias a todos, también a Sergio, otra vez por ese Prime, por esos 3 meses. Así que nada, para la gente de YouTube, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este séptimo episodio del Informativo Colchonero, qué opináis del tema Mateo Alemany, del tema de las renovaciones, de Savic, de Coque, de Mario Hermoso, de Joao Félix, también un poco vuestra opinión sobre el partido de ayer ante el Real Madrid. Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.